La pequeña Lillian fue rechazada y vendida por sus propias hermanas solo por no encajar en sus estándares de belleza. Madison y Olivia, impulsadas por el ego y la codicia, no dudaron en convertir el dolor de su hermana en una oportunidad para beneficiarse. Pero lo que parecía el final para Lillian se convirtió en el principio de algo inesperado gracias a una conexión silenciosa con un hombre marcado por la pérdida. Y solo escuchen cómo esta historia dio un giro inesperado y por qué la justicia, aunque tardó, terminó brillando con toda su fuerza. Lillian Scott tenía apenas 10 años cuando el mundo que conocía se derrumbó. Su madre, única figura que le mostraba algo parecido al cariño, falleció repentinamente a causa de una enfermedad silenciosa. Su padre había desaparecido de sus vidas años atrás, y ahora Lillian quedó bajo la tutela de sus dos hermanas mayores, Madison y Olivia, jóvenes que siempre la habían tratado como una molestia, una sombra molesta que arruinaba la imagen perfecta de la familia. A diferencia de ellas, Lillian no era una niña bonita. Su rostro tenía rasgos fuertes, su piel estaba cubierta de pecas y su cabello era difícil de domar. No se comportaba con gracia, ni sabía hablar con encanto. Era tímida, reservada y sensible, justo lo opuesto a sus hermanas, que sabían cómo ganarse la aprobación del vecindario con una sonrisa o una mirada calculada. En el pequeño pueblo de Hartfield, Indiana, donde las apariencias importaban más que la verdad, ser diferente era casi un delito social. No podemos cargar con ella toda la vida, decía Madison, la mayor, con tono seco mientras contaba el dinero del seguro de vida de su madre. Ni siquiera parece de nuestra familia, respondía Olivia, mirándola de reojo con desdén. Es incómoda. Las hermanas no tardaron en tomar una decisión. Mientras la comunidad aún ofrecía sus condolencias, ellas comenzaron a hablar con un hombre al que todos en el pueblo conocían, pero del que pocos sabían realmente algo, Henry Wayne, un viudo que vivía en las afueras. Había perdido a su esposa e hijo años atrás y desde entonces evitaba todo contacto con el resto del pueblo. A cambio de una suma discreta, aceptó recibir a Lillian en su hogar, no como hija adoptiva, tampoco como protegida, solo como ayuda. Las hermanas firmaron papeles, se deshicieron de lo poco que quedaba de la infancia de Lillian y la enviaron en silencio a vivir con un hombre que apenas conocían. Es por su bien, mintió Madison frente al pastor local, no tenemos recursos para cuidarla, y con Henry al menos tendrá techo. Nadie hizo preguntas, nadie se ofreció a ayudar. Aquella mañana, Lillian no lloró, no gritó, caminó con una pequeña maleta en la mano y la mirada clavada en el suelo. El coche de Henry la esperaba con el motor encendido. Nadie la despidió. La injusticia era tan evidente, tan hiriente, que incluso quien la observaba desde lejos habría sentido una pinzada de rabia en el pecho. Una niña de 15 años, tratada como una carga, un objeto, y lo peor, por su propia sangre. Pero lo que nadie sabía era que esa misma niña, invisible para todos, iba a convertirse en alguien imposible de ignorar. El camino hacia la casa de Henry fue silencioso. Ni una palabra cruzó entre él y Lillian. El coche avanzaba entre los campos apagados por el invierno, como si el paisaje también estuviera de luto. La casa era grande pero oscura. Había algo en ella que parecía detenido en el tiempo. Los marcos de fotos cubiertos de polvo, los relojes que no marcaban la hora, una radio antigua que no sonaba desde hacía años. Henry le indicó con un gesto seco la habitación donde dormiría. Una habitación pequeña, con una cama sencilla y una ventana sin cortinas. «Desayuno a las 6, no llegues tarde», dijo él con voz firme, y luego se encerró en su estudio. Así comenzó la rutina. Lillian limpiaba, cocinaba, barría el porche cada mañana aunque nevara, no porque se lo exigieran, sino porque era lo único que podía controlar en una vida que ya no le pertenecía. Día tras día, Lillian se movía en silencio por la casa. Su presencia era casi invisible, pero ella observaba todo. Los gestos rígidos de Henry, los retratos que él no quitaba de las paredes, la forma en que evitaba mirar a los ojos. No había violencia, pero tampoco amabilidad, solo distancia. Las noches eran lo más difícil. En ese silencio absoluto, cuando el viento golpeaba las ventanas y la casa crujía como si quisiera hablar, Lillian lloraba sin hacer ruido. No por debilidad, sino por todo lo que no podía decir. Recordaba a su madre, a sus hermanas cuando aún jugaban juntas, antes de que empezaran a cambiar.
Se preguntaba si ella había nacido diferente o si simplemente nunca tuvo oportunidad de ser aceptada. Una tarde, mientras limpiaba la sala, encontró un viejo piano cubierto con una manta. Lo destapó con cuidado y presionó una tecla. El sonido era desafinado, pero por primera vez algo dentro de ella reaccionó. Aquella nota rota le recordó que aún estaba viva. Esa noche, Lillian se sentó sola frente al piano y con dedos temblorosos tocó una melodía que su madre solía cantarle de niña. La música era torpe, pero sincera. Henry la escuchó desde el pasillo. No dijo nada, solo se quedó ahí, de pie escuchando. Algo en sus ojos se endureció, y luego, suavemente, se quebró. Pasaron semanas. Henry ya no evitaba tanto a Lillian, empezó a dejarle libros en la mesa. Pequeños gestos que no decían mucho, pero para ella significaban todo. Y sin embargo, el dolor no se iba. Porque aunque el presente comenzaba a ser un poco más soportable, el pasado aún dolía. La traición de sus hermanas, el abandono, la sensación de no valer nada. Todo seguía allí, silencioso pero pesado. Lillian no se quejaba, pero cada noche, antes de dormir, se repetía una frase que se había convertido en su escudo. No soy lo que dicen de mí, soy lo que el tiempo aún no ha mostrado. Con el paso del tiempo, la vida en la casa de Henry cambió. Ya no era solo un lugar silencioso, sino un espacio donde poco a poco nacía algo parecido a la calma. Henry, que antes apenas hablaba, empezó a interesarse por lo que Lillian leía, por la música que tocaba. Ella, por su parte, comenzó a dejar atrás el miedo. Un día encontró valor para preguntarle si podía plantar flores en el jardín. Henry solo asintió. Y esas flores, simples y pequeñas, fueron el primer color en una casa que había vivido demasiado tiempo en tonos grises. Pero esa paz fue interrumpida inesperadamente. Madison y Olivia aparecieron una mañana en la entrada, vestidas con elegancia, sonriendo como si el pasado nunca hubiera existido. Querían que Lillian regresara con ellas. Decían que lo hacían por el bien de la familia. Ahora podemos darte una vida mejor, dijo Olivia, pero tienes que confiar en nosotras. Lillian ya no era la niña de antes, se mantuvo firme. Confiar en ustedes fue lo que me quitó todo, respondió. No voy a volver a eso. Henry, que había escuchado desde dentro, salió al frente. Con voz serena, les informó que había hablado con un abogado, que lo que hicieron con Lillian era grave, y que si insistían, enfrentarían las consecuencias. Las hermanas se marcharon sin decir más, y por primera vez, Lillian sintió que alguien estaba verdaderamente de su lado. Esa noche se sentó a escribir en su nuevo cuaderno, el que Henry le había regalado semanas atrás. Anotó solo una frase. No gané por vengarme, gané por no convertirme en lo que me hicieron. El tiempo pasó, las estaciones cambiaron. El jardín que Lillian había comenzado con unas pocas flores creció lleno de vida. No era perfecto, pero era suyo. A los ojos del pueblo, ella seguía siendo la chica rara que vivía con el viudo, pero a los ojos de quienes la conocían de verdad, era mucho más. Se graduó de la escuela local por su cuenta, con honores. El director, que al principio dudaba de sus capacidades, terminó firmando una carta de recomendación para una beca universitaria. Henry la acompañó a cada entrevista, no como tutor, sino como apoyo silencioso. Un día, mientras esperaban sentados en una sala llena de jóvenes y padres nerviosos, él le dijo: «Cuando llegaste a mi casa, creí que venías a ocupar un espacio vacío, pero ahora entiendo que viniste a darme una nueva razón para vivir». Lillian lo miró sin decir nada. Su respuesta fue una sonrisa tranquila, de esas que no necesitan explicaciones. Cuando cumplió 18, muchos esperaban que se fuera, que dejara atrás aquel capítulo, pero ella eligió quedarse un poco más. No por necesidad, sino por agradecimiento. Una tarde, sentados frente al atardecer, Lillian le preguntó: ¿Alguna vez pensaste que alguien como yo podría tener un final feliz? Henry tardó en responder. Luego dijo: No es un final,
es solo el comienzo. Ese mismo año iniciaron un pequeño proyecto juntos, restaurar muebles antiguos y revenderlos. El taller se volvió un espacio compartido, donde ella aplicaba lo que aprendía en diseño y él compartía los trucos que había usado durante años. El pueblo, que alguna vez la ignoró, empezó a reconocer su talento, no por lástima, no por obligación, por mérito. Un día, mientras daba una charla en una escuela cercana, una niña tímida levantó la mano y preguntó, ¿cómo hiciste para no rendirte? Lillian respondió con calma, porque un día entendí que no tengo que gustarle a todos, solo tengo que ser fiel a quien realmente soy. Y ese fue su verdadero triunfo. No fue la belleza lo que salvó a Lillian, fue su dignidad, su constancia silenciosa, su decisión de no volverse amarga. Hoy, cuando alguien pasa frente a su jardín lleno de flores, es difícil imaginar que una vez fue considerada la más fea. Porque hay historias que no se escriben con palabras, sino con actos. Y Lillian escribió la suya con coraje, bondad y verdad.